Buenas noches nuevamente. Gracias por acompañarnos a una edición más de los webinars de APEFAM. Le damos el pase a Bruno Ramírez para que pueda hacer la presentación de la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Katia. Tal como indica Katia, soy Bruno Ramírez, miembro de la Junta Directiva de APEFAM, y hoy los acompaño como su presentador. En nombre de la asociación quiero darles la bienvenida a este webinar titulado Normativas de Iluminación, Proyectos Sostenibles y Sustentables, el cual está a cargo de Rie Sakata, Lighting Designer, quien cuenta con más de 30 años desarrollando proyectos de iluminación, logrando desarrollar una visión de 360 grados en cada proyecto emprendido, creando estrategias únicas para cada cliente con valor multiplicador en los aspectos relacionados al espacio, la identidad, sostenibilidad, control, automatización y el correcto uso de los recursos económicos. Es apasionada por la arquitectura, la cual complementa con la ingeniería para realizar obras a la perfección como malls, universidades, hoteles o edificios de oficinas e industrias. Agradecimiento de antemano a Rie por el webinar de hoy. Le cedo la palabra para que nos presente su ponencia. Gracias, Bruno. Buenas noches con todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Si me permiten compartir pantalla, porque ahora sí, listo. Esta va a ser una charla que para mí me emociona mucho y he tratado de condensar lo máximo posible lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a correr un poquito como para que no se aburran y vamos a tener un poco de todo, un poco de teoría, un poco de normativa, un poco de explicación de qué cosa es la tecnología de iluminación el día de hoy. No vamos a entrar con tanta profundidad, pero vamos a tratar de hablar lo máximo que se pueda. Estos son los 4 objetivos que vamos a trazar en esta charla del día de hoy. En primer lugar, conocer o reconocer y comprender el reglamento nacional, qué es lo que incluye, qué es lo que falta y algunos vacíos que todavía lamentablemente guarda. ¿Qué otros reglamentos son los que nosotros utilizamos para complementar o completar y tener la certeza de los niveles de iluminación que se emplean para cada proyecto? ¿Qué otro tipo de certificaciones hay? Principalmente las certificaciones verdes, cuáles son sus principios y cuáles son sus objetivos y cuál es la participación desde la frontera de la iluminación en la cual aportan para estas certificaciones. Y finalmente, un breve resumen de en qué consisten los equipos de LED y cómo están conformados internamente y qué cosa es lo valioso o qué cosa es lo que debería de verse. Esta última parte la vamos a tratar de hacer lo más condensada posible para que por lo menos si tengan ustedes una visión de qué cosa es lo que hoy día nosotros como especificadores de iluminación miramos dentro de una luminaria de LED. Con eso vamos a comenzar con el punto número 1. Y actualmente nosotros trabajamos con el reglamento nacional, con esta norma técnica de la EM010, que está vigente desde marzo del 2019. La versión anterior data del 2006 y más o menos tenía esta forma o esta apariencia, ¿no? En ese entonces los niveles de iluminación estaban indicados con un valor de referencia y con una calidad lumínica que se indicaba también con una tabla como la que vemos a la mano derecha, ¿no? Dependiendo de las tareas visuales o de las actividades que se llevaban a cabo en cada uno de estos establecimientos, la calidad lumínica tenía una cierta consideración. Pero al día de hoy, la tabla de niveles de iluminación que está vigente más o menos tiene esta apariencia y es muy parecida a la norma o a los estándares europeos. Entonces, pero ¿cómo leerla y cómo interpretarla? Este es el primer punto de partida porque para un diseño de iluminación, el esqueleto principal y sobre el cual se sustenta un diseño se basa principalmente en cuáles son los ambientes que se van a trabajar en una instalación y de qué niveles de iluminación estamos hablando para cada una de ellas. Si este punto de partida, la parte estética y la parte del arte, en donde viene esta iluminación decorativa y todo esto que hablamos, se puede complementar, pero nunca debe estar olvidado el tema de los estándares porque son parte del cumplimiento de los requisitos para poder operar y funcionar
armoniosamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos nosotros una primera columna que hace referencia a los diferentes ambientes o tareas o espacios que vamos a encontrar en esta locación. En el caso 1, y acá están enumerados a la mano derecha, todas las áreas que vamos a tener en los interiores, y vamos a ver que hay vivienda, educación, salud y así sucesivamente, ¿no? Entonces, están descritas cada una de ellas, llámese por zonas privadas o por áreas comunes en el caso de la vivienda, y cada una tiene una descripción muy breve, un nivel de iluminación y algunas tablas que van a ir, o algunas columnas que van a ir paralelas, y en algunos casos algunos requisitos específicos que se van a considerar o que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer el diseño, ¿no? O al momento de elegir el modelo de la luminaria. En este caso, hay algunas que son bastante extensas, como en el caso del punto industrial, ¿no? Que tenemos desde el acápite 1 hasta el 17, y cada una de ellas se refiere específicamente a algún tipo de industria en particular. Si bien es cierto, parecen un montón, ahora vamos a ir viendo cómo es con el resto de las normativas, ¿no? En otros casos, estas descripciones son bastante limitadas, como podemos observar en el caso del punto número 6, que son las oficinas. Aquí nos describen básicamente 5 tipos de ambientes de oficina, o en la zona de recreación y deportes, que también están muy concisos, ¿no? Acá me llamaría la atención más bien el poder ver todos los niveles de iluminación para recreación y deporte en interiores que se pueden aplicar, pero aquí eso está limitado exclusivamente a 2 ítems, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, cuando nosotros nos encontramos con un proyecto en donde vamos a necesitar tomar algún dato de referencia, lo que hacemos es, si la norma no lo contiene, entonces escalamos esta necesidad o esta búsqueda a otro tipo de normativas internacionales. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que vemos? En la columna número 2, lo primero que se va a ver es la descripción y el tipo de zona del cual se está hablando. Esto es bastante sencillo. Aquí básicamente usamos el sentido común. Por ejemplo, nos ha tocado de que a veces las supervisiones o las entidades que revisan las propuestas de iluminación, especialmente con proyectos para el Estado, nos ha tocado algunas discrepancias en los niveles de iluminación, ¿no? Por ejemplo, en algunas escuelas o estos colegios de alto rendimiento que tienen además alojamiento en el interior de la misma escuela, en donde ellos hacen referencia de este tipo de vivienda, ¿no? Cuando eso es una vivienda privada o un departamento o una cosa mucho más familiar, o una vivienda unifamiliar, y ellos hacen referencia de estos valores para espacios comunes o espacios que se comparten con otros tipos de usuarios, ¿no? En una escuela, por ejemplo, donde tenemos un área de lavandería, nos han hecho observaciones de por qué consideramos un valor distinto al que aparece acá, y aquí la sustentación es que se entiende que en una escuela una lavandería aplica más a un modo industrial que a un modo doméstico, ¿no? Entonces ese tipo de criterios son los que nosotros aplicamos al momento de hacer la selección de los distintos valores de iluminación. El siguiente punto o la siguiente columna es la iluminación promedio, ¿no? O la iluminación media, que en el caso de nosotros lo medimos en luxes y que también data esta referencia. Ahora, este valor es el valor mínimo que se sugiere por parte del reglamento. Pero, nuevamente, aquí mucho depende también el tipo de criterio que vaya a utilizarse para hacer la recomendación o la sugerencia del nivel de iluminación apropiado. Y acá estoy poniendo un ejemplo por tomar uno de los casos que están aquí enumerados. Si nosotros vamos a tener un dormitorio para personas de la tercera edad, por ejemplo, considerar un nivel de iluminación de 50 luces es demasiado escaso, ¿no? Las personas de la tercera edad necesitan niveles de iluminación mucho más altos, tienen pérdidas de visión a medida que van envejeciendo, o sea, a partir de los 25 años el ojo empieza a envejecer,
y año tras año hay esta pérdida progresiva. Entonces, mientras más nos acerquemos a las edades más adultas, mayor necesidad vamos a tener de niveles de iluminación más altos. Entonces, por lo tanto, esta tabla no es para seguirle al pie de la letra, sino muy por el contrario, es simplemente un valor de referencia y nosotros lo tomamos en consideración como el valor mínimo al cual podemos aspirar. Otro tipo de usos es, por ejemplo, en los dormitorios, a veces también tenemos usos mixtos, ¿no? A veces compartimos la habitación más de una persona. A veces tenemos espacios de lectura, a veces tenemos espacios de juegos, a veces tenemos escritorios dentro del mismo dormitorio, especialmente de los jóvenes y de los niños. Y en ese caso se tiene que hacer una subrecomendación. O sea, puede ser que el nivel de iluminación del dormitorio sea 50 luxes, pero estas áreas específicas metidas dentro del mismo espacio, dentro de la misma habitación, requieren de un nivel de iluminación complementario. Entonces, por esa razón es que se toman como referencia. La siguiente columna se refiere al UGR, que no es otra cosa sino que el nivel de deslumbramiento. ¿Qué cosa es esto? Dependiendo del tipo de luminaria, todos los artefactos producen un cierto nivel de deslumbramiento y esto va a ir en función a la posición de la lámpara o de la fuente de luz con relación a la base o al límite inferior del artefacto. Si tenemos una lámpara o una luminaria con mucha profundidad en donde la pantalla vaya a generar cierto ocultamiento de la fuente de luz, entonces ese tipo de protección va a generar un beneficio para que se pueda percibir mejor en el espacio, ¿no? Y eso está indicado por estos niveles. El UGR 16 es bueno, el 19 es cómodo, el 22 es molesto y el 25 es hasta a veces incómodo. Acá, por ejemplo, en el caso de las viviendas, no hacen mención del UGR en las zonas las zonas privadas de la vivienda, pero sí hacen algunas menciones a nivel de las áreas públicas, ¿no? o las áreas comunes. Pero vemos que los valores son bastante altos, están en el orden del 25 para arriba o del 22 para arriba, y eso quiere decir de que todavía nos podemos permitir ciertas molestias, porque en estos lugares no siempre se va a hacer una actividad específica, llámese leer, estudiar, cocinar, y hacer actividades en donde la visión necesite un nivel de precisión y por tiempos prolongados de operación. Aquí simplemente son espacios de circulación o áreas en donde vamos a estar un periodo de tiempo, pero no es permanente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, en el caso de las oficinas, ¿no? Vemos que ya los niveles acá empiezan a bajar. Básicamente, las áreas en su mayoría tienen un GR de 19 como mínimo, podemos aspirar a más. Y en la zona de los archivos tenemos un GR de 25. La pregunta que yo les hago, porque ustedes son una asociación de Facility Managers, entonces muy probablemente ustedes están haciendo mantenimiento o caminando con un edificio, con una instalación que ya está en operación. Entonces, si ustedes están en un momento en donde, por ejemplo, tienen una instalación que tiene mucho más tiempo del 2019, y que ellos han estado diseñados con una normativa anterior en donde el UGR no existía y están en un proceso de renovación de las instalaciones de iluminación, cabe mencionar que uno de los puntos que ustedes tienen que considerar a partir de ahora es este valor del UGR y tiene que confirmarse que efectivamente se pueda cumplir. Ahora, ¿cuál es el pro? El pro es de que las personas que trabajan en esas instalaciones van a verse beneficiadas, obviamente, porque el trabajo va a poder ser mucho más tranquilo, van a tener menos molestias visuales y eso va a generar también que haya menos razones de parar o menos cansancio o fatiga visual o menos problemas visuales en el tiempo y la operación va a ser prácticamente muy suave y muy tranquila. ¿Cuál es el contra? El contra es de que aquellas luminarias que tienen un GR también tienen un costo diferente. Entonces, si por ejemplo hablamos de una oficina, tenemos paneles LED que van a ir desde el orden de los 25 o 30 dólares y muy probablemente no tengan el test o el índice de UGR indicado.
Entonces, ¿a partir de qué tipo de luminarias son las que podrían estar utilizando? Hay que mirar la especificación y estas parten por lo general en un costo que bordea los 40 o los 50 tipo de UGR. Ok, está siendo grabado. Entonces, mientras menor sea el índice de UGR, la luz va a ser mucho más confortable. Y se va a solicitar para aquellos trabajos en donde haya mayor necesidad de tener atención y de menos fatiga visual. A medida que esto va decreciendo, el UGR puede ir incrementándose y esa es la diferencia. Ese es más o menos el criterio y la fórmula. ¿Okay? De ahí tenemos este índice, que es el índice de la uniformidad, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conoce o lo entiende, pero por ejemplo, en el caso de las zonas privadas, nuevamente siguiendo con el reglamento nacional, el índice número 1, vemos de que no hay un valor de uniformidad acá. Y esto va a ser, ¿cómo se obtiene esta uniformidad? Va a ser un valor que se va a dividir entre el mínimo, la iluminación mínima, dividida entre la iluminación promedio, que es la que en este va a obtener. Mientras mayor o más cercano sea este valor 1 como entero, mejor va a ser la uniformidad. ¿Cómo se entiende esto de acá? Cuando nosotros tenemos un efecto de iluminación, como la imagen de la mano izquierda, que esto es una muestra de arte, en realidad esto no es es una instalación de arte, no es un espacio en donde se vaya a hacer nada, sino que es una muestra. Lo que vemos son estos puntos muy brillantes en el piso, marcados, además, demarcados por completo, y no tenemos haces de luz secundarios o de tercero o de cuarto nivel. Entonces, cuando nosotros hablamos de la I máxima o de la iluminación máxima, es exactamente aquella que está debajo del punto donde viene la fuente. Esa es la iluminación máxima. Y la iluminación mínima, en este caso es fácil de percibir, es el extremo opuesto a donde vayamos a tener ese haz de luz, ¿no? Acá se puede ver claramente, pero hay algunos haces de luz que, por ejemplo, tienen 8 metros de diámetro o 5 metros de diámetro, y entonces lo que vamos a ver es una especie de degradé, que desde la I máxima se va a ir reduciendo hasta esta I mínima, ¿no? Si es que no hay un traslape de los haces de luz, entonces vamos a generar una zona negra, como es lo que estamos viendo en esta muestra que está acá, ¿no? Y ese espacio negro vamos a considerar un valor 0. Entonces, cuando nosotros tengamos los niveles de uniformidad muy tirados al piso, es porque este contraste entre el I máximo y el I promedio va a tener mucha diferencia y entonces nos lo va a tirar abajo. Ese es el principio. Cuando, dependiendo del tipo de instalación, vamos a generar una necesidad de tener este tipo de efectos de iluminación, como por ejemplo en una discoteca, en un restaurante, en un centro comercial, o vamos a ir en el sentido contrario de que no las vamos a querer, como por ejemplo en una oficina, en un centro médico, en un área de trabajo industrial, en una planta de procesos, etc. Entonces ahí es en donde nosotros lo vamos a tomar en cuenta o vamos a ser más permisibles de poder tener zonas oscuras o zonas de mucha diferencia de intensidad, o las vamos a buscar totalmente planas y parejas. Este es un ejemplo, este es un proyecto que estamos viendo en este momento. Esto es la iluminación o la fachada de un edificio en donde esto queda en el centro histórico, y lo que estamos haciendo es más bien generando un cerco de luz alrededor, justamente a medida de prevención y disuasivo, para que personas de mal vivir o los ladrones o cualquier gente que quiera, no sé, hacer sus necesidades alrededor del edificio se encuentre pues con esta barrera de luz o este espacio totalmente alumbrado, y no queremos tener huecos negros o huecos oscuros alrededor, justamente para evitar que las personas se escondan en esos huecos negros, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos este efecto de iluminación para lo que es la parte de fachadas, es importante la uniformidad, pero es mucho más importante cómo queda este efecto de iluminación sobre esa superficie vertical, que tiene un comportamiento distinto sobre las superficies horizontales. Este es otro ejemplo. Esto es el caso de un centro comercial. Y en este caso, por ejemplo, vemos que el edificio o el mall tiene diferentes niveles en esta galería, ¿no? ¿Y cómo funciona? Funciona de que
cada uno de estos pisos tiene una distribución y una combinación de dos tipos de luminarias, ¿no? Tenemos unas luminarias lineales y además tenemos unas luminarias puntuales porque intencionalmente se está buscando de que se generen estos puntos en el piso para poder cortarle un poquito esta sensación de luz plana que generan las luminarias lineales, como aquellas que encontramos, por ejemplo, en las oficinas, ¿no? En las oficinas nosotros sí necesitamos mucha iluminación suave, tranquila, envolvente, pausada, que prácticamente no produzca sombras, porque no necesitamos que haya fatiga visual. Pero en el caso de un centro comercial, hacerlo así resulta ser aburrido. Entonces, ponemos este contraste y estos spots, estos haces en forma de cono para hacer que los efectos de sombra empiecen a manifestarse, y ese efecto nosotros lo llamamos un efecto tridimensional que es muy agradable y que hace que todo se perciba mucho más intenso, con mejor percepción visual, y es mucho más entretenido y divertido caminar por ahí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, como todavía mantenemos estos claros oscuros y se ven estos puntos en el piso, los niveles de uniformidad igual no están tan tirados o tan cercanos al valor 1 como entero. Pero ¿qué otras cosas también podemos observar acá? Observamos que en las últimas líneas, por ejemplo, tenemos la cantidad de luminarias para esta alternativa. Nosotros, al momento de hacernos muestreos, comparamos no solamente una alternativa, sino 2, 3, 4 o 5, dependiendo de las que sean necesarias, y estas combinaciones dan resultados diferentes. Entonces, cuando se hace un cálculo de iluminación, no se busca tener la misma cantidad de luminarias necesariamente, sino lo que se busca es alcanzar el nivel de iluminación que se ha predefinido con la tabla, con los valores que hemos visto hace un momento. Entonces, las prestaciones de uno u otro equipo lo que les van a dar es resultados distintos en cantidades. En algunos casos, si la luminaria es muy eficiente, necesitaremos menos número de equipos para conseguir el valor de iluminación que se requiere. En otro caso, podríamos encontrarnos con una luminaria que es mucho más económica, pero justamente porque es más económica, el servicio que presta es muy deficiente y necesitamos mayor cantidad de puntos para poder conseguir ese mismo valor de luz. Lo siguiente que tenemos en la penúltima fila son los consumos de energía de cada uno de los equipos, que al momento de multiplicarse por la cantidad total, nos da una referencia del consumo de watts por metro cuadrado. Esto es lo que se pide usualmente en las certificaciones verdes, pero nosotros trabajamos proyectos certificados hace más de 15 años y nos pareció sumamente interesante la metodología, porque eso nos da un horizonte de más o menos cómo vamos en el orden del consumo para cada una de las instalaciones. Y además le da la oportunidad al cliente de poder tomar una decisión si le conviene un equipo muy económico con altos consumos de watts por metro cuadrado, o le conviene a lo mejor una luminaria más eficiente que le reduzca estos consumos, que a la larga también van a impactar en el costo de la operación del servicio. Este tercer ejemplo, para hablar sobre lo mismo, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo soluciones para oficinas, en donde aquí sí es un requisito que los niveles de uniformidad sean muy altos. Entonces, vemos esta comparación para una misma instalación. Estamos comparando dos tipos de luminarias diferentes, y acá sí podemos observar que, por ejemplo, la alternativa 2, en este caso porque había una alternativa 1 que salió pésima, por eso es que no se las he traído, pero la uniformidad en este caso son valores que superan en la mayoría de ellos, en los casos sin excepción, el 0.50 de uniformidad. Mientras que el tipo de luminaria 3, la alternativa 3, vemos de que hay una diferencia porque los niveles de uniformidad son muchísimos más altos. Y esto no es otra cosa sino de cómo es que funciona la fotometría, cómo viaja la luz en una luminaria y en la otra. Y eso también nos trae a colación un número de equipos diferente para una misma área que estamos muestreando, ¿no? Entonces, en la alternativa de la izquierda tenemos 567 luminarias y en la de la derecha 518. En ambos casos las luminarias consumen 37 vatios, pero vemos que el consumo de watts por metro cuadrado, en el caso de la derecha, por un número menor de equipos que se requiere, es que nos da un ratio mucho más bajo. Entonces,
no solamente es analizar el costo inicial o el costo de la instalación o el costo de la operación, sino hay que analizar un conjunto de razones para poder tomar la decisión adecuada. Como objetivo número 2, vemos cuáles son nuestros otros reglamentos o qué cosa más podemos observar y en dónde más podemos ir a indagar cuando nos encontramos con algunos vacíos. El primero que nosotros recomendamos es el estándar europeo, porque es casi una copia tal cual de lo que es el reglamento de nosotros. Entonces ahí vemos un montón de nuevos espacios que eventualmente podrían no aparecer en nuestro reglamento nacional. Pero la segunda alternativa es las tablas internacionales que maneja la IES, que es la Asociación de Ingenieros de Iluminación. Este de acá es el handbook, es un libro que tiene probablemente, no sé, cientos de hojas, y aquí hace una descripción de todos los ambientes en donde ellos entregan tablas de niveles de iluminación. Para cada uno de estos ambientes, ellos entregan una tabla para poder hacer referencia y poder tomar esa referencia como pie de partida, al igual que nosotros lo hacemos con el reglamento nacional. Para esto, vuelvo a traer el ejemplo del caso de las oficinas, ¿no? En el caso del reglamento nacional, nosotros tenemos 5 puntos, ¿no?, sobre los cuales nos tenemos más o menos que inventar a ver cuál de estas referencias son las que tomamos. Si ustedes se fijan en este pie de cómo se distribuye el consumo de energía en un espacio de oficinas, eso también es del handbook de la IES, vemos que el 39% del consumo de energía se destina para temas de iluminación. Por lo tanto, la precisión de poder colocarle el nivel de iluminación adecuado, no hacia arriba, sino más bien hacia abajo, es el que nosotros buscamos justamente para poder reducir este consumo de energía que es redundante y que aplica directamente sobre el costo de la operación. Entonces, 5 ítems en el reglamento nacional están descritos en estas 5 páginas, ¿no?, de las tablas internacionales de la IES. Entonces, aquí es en donde nosotros encontramos justamente esa oportunidad de poder abrir este abanico de posibilidades y de ir a una precisión mucho más exacta y poder encontrar, no interpretar o inventarnos nosotros, sino ir directamente hacia una referencia que sea realmente efectiva para el tipo de proyecto que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo se leen estas tablas? En el caso de la tabla americana, si ustedes se fijan, espero que lo vean, si no cuando tengan el documento lo van a poder ver de cerca, ellos tienen, como decía, el ojo humano empieza a envejecer a partir de los 25 años en adelante. Entonces vamos a tener aquella población menor a los 25 años, la población que va entre los 25 y los 65 años, y un tercer grupo de población que son de los 65 años en adelante. Y ese es otro criterio para tomar en consideración. Si nosotros estamos haciendo una casa de reposo, no podemos tomar el valor promedio. Es recomendable trabajar un valor que sea incluso más alto porque las personas que van a ser los usuarios de este lugar van a requerir automáticamente un nivel de iluminación, por ende, muchísimo más alto. El mismo criterio para el tema de clínicas y hospitales. Puede ser que los pacientes puedan ser relativamente jóvenes o de cualquier edad, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que necesitan la iluminación? Lo necesitan las enfermeras y lo necesitan los médicos. En este caso, los médicos, aquellos que son los especialistas, los renombrados, los que hacen el tratamiento fuerte, etcétera, son personas que están dentro del perfil que probablemente ya esté cerrando esta población intermedia entre los 25 y los 65 años, y hay muchos de ellos que ya están mucho más sobre la siguiente escala de edad. De la misma manera, en el caso de los técnicos y las enfermeras, aquellas enfermeras de calidad, con experiencia y con trayectoria, tampoco están dentro de la población menor a los 25 años o esta población joven, sino que muy por el contrario, están con mayores necesidades. Entonces, ese criterio es el que nos va a definir justamente si estamos apuntando de manera correcta y vamos a dar una solución apropiada para el tipo de instalación que estamos trabajando. El tercer punto, y creo que estamos bien, yes.
El tercer punto, que son el tipo de las certificaciones verdes y los principios y cuáles son los objetivos que estas certificaciones buscan. Nosotros, como les decía hace un momento, venimos trabajando proyectos con certificación LEED hace más de 15 años, ¿no? El primer proyecto que se trajo para Perú no se llegó a construir, pero sí fue un tremendo desafío. Nos enseñó a nosotros, desde el punto de vista del consultor de iluminación, a que la mesa de trabajo era una mesa que se componía de una forma distinta, ¿no? O sea, generalmente la parte de iluminación y algunas especialidades menores, como se denominaban en su momento, entraban después de que las especialidades mayores ya habían cubierto gran parte del anteproyecto, ¿no? ¿Quiénes eran las especialidades mayores? Eran estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y eventualmente seguridad. Quienes estábamos en la segunda fase del proyecto, entrábamos temas de impacto ambiental, entraba iluminación, entraba luz, ambientación y sonido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empieza lo de la certificación, cambia un poco este orden de la mesa de trabajo de diseño e incluye a todos los especialistas casi de pie de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el proceso de diseño, las partes involucradas aportan cada uno su mejor versión para poder conseguir el puntaje necesario para conseguir justamente los objetivos comunes, ¿no? En el caso de iluminación, por ejemplo, nosotros podemos participar en estos 4 aspectos. No participamos increíblemente en Indoor Environmental Quality porque esto hace referencia de la iluminación natural y de la eficiencia del aire acondicionado. Nosotros entramos en las otras 4. Entramos en innovación cuando proponemos algún tipo de sistema que puede ser distinto a lo que está pidiendo la certificación y lo podemos incluir como un aporte de innovación. Podemos trabajar en materiales y en materials y resources cuando parte de las luminarias podríamos calificarlas como de materiales reciclables, entonces podríamos utilizar una parte de este puntaje también. Cuando habla de Sustainable Cities, en realidad acá básicamente nuestro aporte es el punto de iluminación de exteriores que se considera como polución o reducción en la polución lumínica. Y esto es bien simple. Si tenemos algún tipo de luminaria que esté apuntando hacia el cielo, automáticamente perdemos el punto, ¿no? Entonces, este punto se da o no se da y está íntimamente relacionado y vinculado exclusivamente a la iluminación de la fachada. Si es que y el puntaje más importante de nosotros está en energía y atmósfera, ¿no? En donde ahí sí la calificación de todos los que participamos con energía, decimos cuánto es lo que vamos a consumir por metro cuadrado. Y ese orden es el que nos va a poder ayudar a poder conseguir justamente esa diferenciación desde el punto de base, cuánto nos podemos alejar y poder conseguir los máximos puntajes. En el caso de la certificación LEED, como saben, hay 4 tipos de clasificaciones. Hay la solamente certificada, que es hasta 40 puntos, la Silver, que es entre 40 y 50, la Oro, que es entre 50 y 60, y Platinum, que es por encima de los 80 puntos. En el caso de nosotros, el primer proyecto que logró conseguir una certificación platino fue el edificio de oficinas del Euro, ¿no? Y que está en las intersecciones de Benavides con Paseo de la República. Este proyecto estaba aspirando a una certificación oro. Y en ese proyecto que se iba a ver el Core and Shell, básicamente el gran espacio de metros cuadrados involucrados eran los 8 sótanos de estacionamientos que tenía el edificio. En ese entonces ya habíamos empezado a ver algunas luminarias que se estaban diseñando con características distintas justamente para una aplicación de estacionamientos techados. Entonces, la tradicional luminaria hermética en diferentes categorías, con diferentes calidades de eficiencia, e incluso todavía en ese entonces evaluábamos luminarias herméticas con lámparas fluorescentes,
T5, ya no la T8, pero sí T5. Hicimos ese análisis, se presentó todos los resultados al cliente, ¿no? En ese caso, el cliente estaba sentado en la mesa de decisión y cuando se presentaron las alternativas, se vio de que una solución con equipos de alta eficiencia de tecnología de LED diseñados específicamente para sótanos de estacionamientos o estacionamientos techados, generaba una reducción en el consumo de energía muy valiosa. Pero el equipo era costoso en comparación con la hermética tradicional. Entonces, el retorno de inversión se daba por esos ahorros de energía más o menos en un periodo de 3 años. En ese momento, y era el primer análisis que se hacía de todo el proyecto. El cliente mencionó de que ellos estaban muy interesados en quedarse con la propiedad y probablemente en los próximos 50 años esa propiedad iba a estar siendo usufructuada por el alquiler que ellos iban a efectuar. Por lo tanto, que 3 años no les parecía una cantidad demasiado larga para poder empezar a tener una operación y además una luminaria que podía vivir probablemente 25 o 30 años sin mayor problema. Entonces, ellos toman la decisión en ese instante. El proyecto continúa, se compran los equipos, se cierra el proyecto, se vuelve a revisar la calificación y cuando el certificador vuelve a revisar la plantilla, se da con la sorpresa que había quedado a un punto de diferencia para poder obtener estos 80 puntos que consigues que te otorgan la certificación platino. Y dentro de las muchas cosas que se pudieron analizar y se pudieron ver, finalmente se consigue ese punto extra y así es como se obtiene la certificación platino. Pero dentro de las muchas cosas que se pudieron hacer, la parte de iluminación hizo un gran aporte en ese sentido. Porque en los 2 años en donde el proyecto fue transcurriendo hasta el momento de la compra de los equipos, hubieron varias cosas que sucedieron con esa tecnología. La primera de ellas fue que el equipo tuvo varias actualizaciones tecnológicas y por un menor consumo de energía lograba el mismo nivel de iluminación, ¿no? Que era el que se buscaba. Entonces ahí hubo una reducción que ya había sido muy notable, llegó a ser incluso aún mucho más fuerte. Y la segunda es que en ese periodo de 2 años, esa luminaria bajó aproximadamente entre el 25 y el 30% el costo unitario que se había evaluado. Por lo tanto, de pie de inicio, el sistema, antes de cumplir el año, ya había sido pagado por sus diferenciales y había sido con creces la mejor decisión que había tomado ese cliente para ese proyecto. ¿Y por qué es que les comento esto? Porque a veces una decisión así de difícil de tomar puede traer resultados indescriptibles o impensables, como sucedió con ese proyecto. En ese momento, cuando el euro consigue esta certificación, muchos otros proyectos que estaban en la misma base de certificación, lo siento, de certificación para aplicar, también se llaman evaluando la posibilidad de poder conseguir esas certificaciones Platinum también. Esa es un poco la historia de qué cosa es lo que se puede hacer. Estos son unos extractos de las tablas que nosotros seguimos al momento de hacer los cálculos de iluminación, que son las tablas de ASHRAE, para poder contabilizar ya sea cuál es el tipo de software que se va a aplicar y cuál es el consumo de energía por metro cuadrado que se va a definir por cada uno de los ambientes. Esta es la línea base y en la medida que nosotros nos alejemos de esta línea base es que vamos a obtener ese porcentaje de aportación o ese porcentaje que es el que se necesita para obtener un puntaje mucho más alto. En el caso hay otras certificaciones que son un poquito distintas, ¿no? En el caso de la Edge es bastante más sencilla, es mucho más simple y en lo que compete a la parte de iluminación. Por ejemplo, el principio de esto dice lo que vemos acá, ¿no? ¿El requisito cuál es? El requisito es que el 90% de las lámparas que se utilicen en la instalación tiene que ser de una eficiencia igual o mayor a 90 lúmenes por vatio. Esa es la condición. Y tenemos requisitos para interiores y tenemos requisitos para exteriores. ¿Qué cosas o qué ambientes o qué zonas son las que se van a tomar en consideración dentro de esta calificación? Y aquí hay una tabla además que más o menos nos define cuáles son las diferencias en esa eficiencia energética, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las lámparas incandescentes o las lámparas halógenas, estamos hablando de los ratios más bajitos de eficiencia.
¿Por qué? Porque esas lámparas tienen la particularidad de que gran parte del consumo de energía que tienen se traduce en calor, ¿no? Y es muy poco la luz efectiva que llegamos a percibir visualmente. Acá mencionan a los diodos, a los LEDs, entre un rango de 50 y 100 lúmenes por vatio. Pero si estamos hablando de instalaciones industriales, por ejemplo, o de sistemas de alumbrado público o de sistemas de muy alta eficiencia que tienen un componente de chips completamente distinto, entonces podemos hoy día hablar de que podemos alcanzar eficiencias de hasta 150 o 200 lúmenes por vatio. Obviamente ese tipo de equipos no van a ir nunca jamás en una casa, pero sí podrían ir en instalaciones, por ejemplo, en un edificio de oficinas que tiene un foyer con una doble o una triple altura, se puede aspirar a tener luminarias de ese tipo de eficiencia. Y finalmente, vamos a entrar al último punto, que es cómo es que un diseñador de iluminación como nosotros observa las características de una luminaria, ¿no? Y qué cosa es lo que tiene que ver en una luminaria de LED. Y en este caso, las mejoras tecnológicas siempre van a ir un poco en este orden. Mejorar la calidad, mejorar la eficiencia, que es esto que acabamos de decir, cuántos lúmenes por vatio de consumo es que voy a tener. Pero en el tiempo, la idea es reducir los costos, llámese costos de adquisición, costos de operación, costos de instalación, etcétera, ¿no? O cuáles son estos impactos. Ese costo es el número fino que hay que saber mirar y que hay que saber interpretar. El costo no solamente radica en comprar una luminaria barata. Ya no, ese principio ya no funciona para la tecnología de LED. Y ahora se los voy a explicar por qué. Cuando nosotros evaluamos una luminaria, nosotros tenemos estos 7 puntos mínimos que vamos a observar antes de tomar en consideración que la luminaria está lista para poder ser testeada, para ver si entra o no entra como una especificación dentro de un proyecto definido. ¿En qué consisten estos 7 puntos? Vamos a verlos rápidamente. El primero es que antiguamente, cuando nosotros hablábamos de los tubos fluorescentes, y esto nos ha pasado a todos, inclusive a nosotros los especificadores de iluminación, decíamos que, por ejemplo, una lámpara fluorescente de 32 vatios T8 tenía un flujo luminoso de 2.500 lúmenes, ¿no? Si este era un equipo de 3 tubos fluorescentes, entonces eso significaba que yo tenía un flujo luminoso de 7.500 lúmenes, ¿no? Y cuando venía una luminaria de LED y me decía que tenía un flujo luminoso de 5.500, eso era menos que mis 7.500, que era lo que yo obtenía de los 3 tubos fluorescentes. Pero lo cierto es que cuando nosotros miramos la fotometría y vemos cómo se compone la utilización de este flujo luminoso, nos damos siempre con la sorpresa de que una luminaria de las tecnologías pasadas, parte de la luz que emitía la lámpara no salía en la dirección que nosotros la necesitábamos, sino que parte de ella se quedaba perdida dentro de la luminaria. Y por eso es que solamente hablamos de una utilización, en este caso, en este ejemplo, del 71.8% de utilización. No estamos hablando de los 7.500, sino estábamos hablando de 6.200. Ahora, comparar una luminaria de LED, los LEDs sí nos vienen como fotometrías absolutas y no hay pérdida, porque ahí ya no hay nada que perder. La fotometría es una sola y el fabricante ya no te permite hacer ningún cambio o modificación de ese flujo luminoso al momento de hacer el cálculo. Por lo tanto, esa fotometría de 5.500 sí se parece mucho a la de 6.200 con las pérdidas que indica ese artefacto. El segundo punto es el consumo de energía. Y acá esa era la tarea y esa era la promesa que todo cliente buscaba cuando decía quiero cambiar mis sistemas a tecnología de LED, ¿no? De un sistema que consumía 100 watts pasar a otro que consumía 47, esa era la promesa, quiero reducir mi consumo de energía y ante eso buscaba. Pero ¿qué era lo que pasaba con nosotros? No todas las tecnologías estaban dispuestas a poder hacer esa reducción. Y eso ha ido cambiando a medida que han ido mejorando los sistemas de LED y han ido siendo cada vez más eficientes. Pero incluso el día de hoy, ciertas instalaciones, especialmente oficinas que siguen trabajando con lámparas T5, todavía su retorno de inversión de pasar a una tecnología de LED todavía no sigue siendo del todo efectivo. Tienen un ROI demasiado lejano, tienen un costo demasiado alto y a veces cuando recuperan ese monto de inversión todavía
O sea, les queda muy poquito tiempo para poder seguir usufructuando de esa luminaria. Entonces, eso es algo que hay que mirar si es conveniente el momento o si todavía la tecnología tiene que mejorar. El tercer punto es la vida útil de los equipos. Y en este caso lo vamos a medir en una depreciación lumínica para los equipos de LED, una depreciación lumínica de un máximo del 30%. Y eso se le va a denominar, con una letra L, ¿no? Que es el lumen maintenance. Entonces, ese factor en el tiempo, cuando nosotros hacemos un cálculo, es algo que tenemos que considerar. Porque vamos a tener luminarias de diferente naturaleza, algunas que vivirán 25.000 horas, otras vivirán 100.000, otras vivirán 200.000, pero ¿cuánto van a perder en un periodo determinado que es en donde yo las tengo que comparar papas con papas o manzanas con manzanas? Yo no puedo comparar tiempos de vida diferentes, depreciaciones lumínicas distintas, porque si yo las comparo por igual, me va a dar un mismo resultado y voy a comprar equivocadamente la luminaria más económica. Entonces, este cálculo es el kit del asunto para que ustedes sepan qué cosa puede reemplazarse uno con otro. El disipador de calor, y es que la iluminación de LED, el factor más riesgoso es cuánto calor produce el chip de LED. Y si esto no se disipa, se autoliquida. Acá vemos estas dos fotografías, por ejemplo, que son fotografías térmicas, de a qué temperatura puede llegar un chip que está operando sin disipador de calor. Y vemos que casi la de arriba está en el orden de 95 grados centígrados. Y en esta curva que vemos aquí a la izquierda, se van a poder dar cuenta de que dependiendo de la temperatura, la vida se va a incrementar o se va a reducir. Entonces, este disipador de calor es un factor clave para definir cuánto nos va a vivir este artefacto. Ahora, esto que vemos acá de la posición de los disipadores es el mismo tipo de disipador, pero la posición de los disipadores nos va a dar un nivel de efectividad. Cuando está en posición vertical, la disipación es mucho más eficiente y por lo tanto probablemente mi temperatura se va a reducir y eso me va a significar un incremento en la vida útil del equipo. Pero si utilizo uno completamente hacia abajo, entonces le voy a restar 40% de efectividad a ese disipador de calor. Y eso le va a pasar la cuenta o le va a pasar factura a mi luminaria. Acá vemos un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando las temperaturas o el espacio en donde metemos a un artefacto está ventilado o está totalmente sellado? Estas temperaturas excesivas van a ir en detrimento de la misma luminaria. Y ojo que todas las luminarias, el test de prueba, se analizan a 25 grados centígrados de temperatura. Hoy día, por ejemplo, estamos haciendo proyectos para los colegios del Bicentenario que se están construyendo por paquetes por todo el país. Los colegios de la zona del norte, en la región de Piura, por ejemplo, no podemos manejar luminarias estándar que funcionen con test de 25 grados cuando la operación normal está en 30 grados o más. Entonces, en ese caso, las recomendaciones son trabajar luminarias que vayan en el orden de los 35 grados como promedio para que esa luminaria pueda realmente vivir lo que pronostica el fabricante y no que se vayan a depreciar, ya sea por tiempo de vida o ya sea por flujo luminoso, que son las dos razones que podrían depreciar un incremento de temperatura. El punto número 5 se llama consistencia o binning de color, ¿no? Que no es otra cosa sino que, a diferencia de los sistemas anteriores que nosotros buscábamos un tubo fluorescente de 4.000 grados, 5.000 grados o 3.000 grados, ahora los chips tienen esto que se denomina binning de color, ¿no? Es un color objetivo y estos elipses que vemos acá van a ser cuán diferentes o cuán separados van a estar del color objetivo que se está testeando. Cuando nosotros tengamos, estos elipses se van a llamar elipses de McAdam, esa es una metodología con la cual se define el color, y vamos a ir generalmente con los de mayor calidad con 3 elipses de McAdam como máximo. ¿Por qué?
Porque a simple vista, tres elipses no se notan o 3 pasos no se llegan a percibir. Pero a partir del cuarto step, que es el que están viendo en la fotografía inferior a la mano derecha, ya notan ustedes la diferencia. ¿Y cuáles son esas diferencias? Son justamente estas cosas que no debemos de ver en luminarias de LED que se compran prácticamente del mismo proveedor, en la misma camada y del mismo modelo. No podemos nosotros tener cosas como esta imagen. Esas fotos son fotos que, si ustedes googlean binning de color, estas fotos van a salir como ejemplo y nosotros las utilizamos para poder documentar y explicar justamente de qué se trata. La foto donde vemos estas barras ahí metidas en esa garganta, vemos que no solo hay diferencias de colores, sino también entre los colores hay diferencias de intensidades, ¿no? Entonces ya para lo que va la tecnología de los LEDs al día de hoy, esto es inaceptable. Y si ustedes están comprando una luminaria que trae estas deficiencias, significa o que han comprado una luminaria demasiado económica, o significa de que les han vendido una luminaria que no deberían habérselas vendido. La segunda parte de este video es referido a la intensidad luminosa, ¿no? Y esto es un ejemplo y cada fabricante tiene su metodología, pero para que ustedes lo puedan entender, ¿por qué una potencia de un equipo no necesariamente quiere decir que esa es la unidad de medida que yo tengo que salir a buscar? Si yo tengo una luminaria de 40 vatios, ¿no?, con tecnología de LED, no significa que yo tengo que salir a buscar otra luminaria de 40 vatios. Y este cuento, seguramente muchos de ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Viene el fabricante de marca y le dice que su luminaria cuesta $40, ¿no? Y viene otro que tiene una luminaria exactamente igual y le dice, mira, este es igual a la de ese fabricante, pero la mía no cuesta 40, la mía cuesta 14, ¿no? Es igualita, mira, mismo tamaño, mismo color, misma potencia, mis chips son del mismo fabricante y cuesta la mitad de precio, la tercera parte del precio del otro. Entonces nosotros nos entusiasmamos y compramos esa luminaria. Pero cuando la instalamos resulta de que los niveles de iluminación no alcanzan. ¿Y por qué? Porque eso de acá es el binning de intensidad lumínica. Yo enciendo, todos estos chips son de la misma potencia, los enciendo y bueno, pues resulta ser de que este prende bajito, entonces lo meto dentro del código M2. ¿Y qué cosa es el M2? Son chips que me van a dar un flujo luminoso entre 39.8 y 45.7. Ahora prendo el siguiente. Esto, mira, este brilla un montón. Uy, esto lo ponemos en un Q5. Y ese Q5 va a brillar entre un promedio de 107 y 114. Los dos consumen lo mismo. Pero hay una diferencia en el flujo luminoso. Y esa es la diferencia de que un producto con un M2 va a ser muchísimo más barato que un producto con Q5. ¿Por qué? Porque ahí no hablamos de eficiencia, ahí hablamos de un precio diferenciado mucho más económico. Ahora, todavía no hemos hablado de aquellos chips que ni siquiera pasaron por este proceso de clasificación. Estos cuestan del más barato 50% menos todavía. Entonces, señores, tengan cuidado qué cosa es lo que compran, porque lo importante no es solamente el precio, sino es saber que el producto que están comprando es realmente el que ustedes están necesitando. El sexto punto es el driver, que es la denominación con la que vamos a llamar los transformadores que funcionan para los equipos de LED. Antiguamente, en el caso de Energy Star, que es una organización que vela por el correcto consumo de energía y el uso de los equipos que se conectan a la corriente, en el caso, por ejemplo, de los fluorescentes, vemos, por ejemplo, que había una diferencia en los consumos, en lo que el driver tenía como factor de potencia. ¿Cuántas unidades de luz yo podía obtener con este balazo? Si era un producto comercial, entonces mi factor de potencia era muy alto, 0.9 o más. Lo ideal es tener 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una luminaria que me bota 10 unidades de luz, con un factor de potencia de 1, yo obtengo las 10 unidades de luz. Pero si yo tengo un balasto de 0.9, no voy a obtener 10, voy a obtener 9. Pero si el producto era residencial, no era tan exigente, entonces ni siquiera era 0.9, era 0.5, o sea, de esas 10 unidades de luz yo obtenía solamente el 50%. Ahora, lo mismo pasa con el caso de los chips de LED. El driver para uso comercial es de 0.90 más.
mientras que la exigencia para el uso residencial es de 0.70. Entonces, haciendo el mismo ejercicio, si ustedes están comprando una luminaria con un driver, pero que no saben si es doméstico o es comercial y resulta ser de que es súper barato, tengan cuidado y fíjense de qué factor de potencia estamos hablando, porque esas 10 unidades de luz que ustedes están creyendo que van a tener cuando lo tengan instalado en su espacio comercial, resulta ser que solamente van a obtener 7. Además de todas las prestaciones que vamos a ver a continuación. ¿Por qué tomar especial cuidado en el drive? Porque de las fallas catastróficas que denominamos nosotros, que es una luminaria que se apagó y no volvió a funcionar, no se volvió a encender, el 73% de esas fallas catastróficas provienen por un mal funcionamiento o por una ruptura en la vida útil de este drive. 73%. Miren cuánto depende el paquete de los LEDs. Solamente el 7% de fallas provienen de fallas por el chip de LED, pero es en lo que nosotros nos hemos venido concentrando en los años preliminares cuando veíamos una luminaria de LED. Analizábamos el paquete lumínico de los LEDs y dejábamos de lado los drivers. ¿Cuál es el otro componente importante que hay que tomar atención? Es el housing, la integridad del housing o las características de la carcasa. El 17% de los problemas de los equipos de LED es por problemas de deficiencias o de vida en esa carcasa. Entonces, esta llamada de atención para los elementos que pueden fallar con más frecuencia son para ustedes las cosas que tienen que echarle doble ojo o prestar un poquito más de atención. Finalmente, el último punto son las carcasas y los accesorios que se utilizan, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No sé si ustedes se acuerdan que cuando nosotros íbamos a las playas de estacionamientos en los supermercados y veíamos estas luminarias herméticas en estos techos de los estacionamientos, en estos techos de malla Rachel verde, y abajo tenían este fluorescente. ¿Qué pasaba con la carcasa? Claro, la carcasa se iba primero cambiando de color, poniendo amarillo, el difusor se iba poniendo amarillo y después se perforaba, claro, porque no están estabilizados contra los rayos UV, entonces se craquelan, se quiebran y se vuelven como una galleta. Entonces cuando se craquelan, entonces pierden la hermeticidad. Imagínense que eso pasa en un periodo de 1 año o de 2 años, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros compramos una luminaria que supuestamente nos va a vivir 50.000 horas? La expectativa de vida es no menos de 15 años. Pero la carcasa no está lista ni está preparada, sino que tiene la misma condición de esas que hemos visto en esos estacionamientos. Entonces, la luminaria tiene que tener una composición que, si la vida útil que esperamos es de 50.000 horas, todos sus componentes tienen que poder vivir y llegar a esa expectativa de vida. No solamente el chip de LED, o no solamente el difusor, no. Cuando hablamos de una luminaria para que su inversión realmente justifique, estamos hablando de la luminaria en su totalidad. Y cuando no lo hacemos así, por las razones que sean, porque no se probaron, no se hicieron test de chorros de agua y por lo tanto la luminaria perdió su hermeticidad, o porque la corrosión se la comió antes de tiempo, no pensé que esta luminaria necesitaba una protección especial, o porque las temperaturas de operación en esa instalación, nos ha pasado, por ejemplo, que hay cierto tipo de instalaciones que son muy calientes, llámese plantas de procesamiento de alimentos, plantas de producción, en donde las temperaturas fácilmente llegan a los 40 grados centígrados, y yo coloco un reflector estándar que ha sido testeado a 25 grados centígrados. Entonces, ese reflector tiene muy poca probabilidad de poder sobrevivir. Es un reflector que me puede haber costado muy barato, sí, pero a la hora de la hora voy a tener que cambiarlo cuántas veces, y a veces el acceso no está tan fácil ni tan asequible, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco. Con esto terminamos. Nosotros somos nosotros tenemos en este momento 2 empresas. Una es Ries Akata Lighting Designers, con la que hacemos todo lo que es diseño, consultoría y iluminación, y que tenemos bastante tiempo ya en el mercado, alrededor de 25 años. Y Lighting Education, que es un emprendimiento nuevo, desde donde estamos justamente ayudando a
compartir todo este conocimiento que tenemos de toda la experiencia que se ha ido adquiriendo. Con esto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rie, por el tiempo, por la presentación. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. Igual saben que nos pueden, después del webinar también nos pueden hacer llegar sus consultas para trasladarlas a través de Katia si es que hubieran dudas, ¿no? Permíteme un rato para compartir la pantalla del webinar. A ver, acá tengo una pregunta. ¿El UGR depende más del tipo de luminaria? Sí, el UGR es como una prueba que tiene que pasar la luminaria y eso se obtiene dependiendo del nivel de deslumbramiento que produzca, ¿no? Entonces, y ese dato no es algo que nosotros vayamos a medir, ese es un dato que tiene que venir de la ficha técnica del producto. Cada fabricante tiene que darte esa información. Ok, tengo acá una consulta adicional para certificación LEED. ¿Cuál es el máximo de watts metro cuadrado permitido en iluminación? Va a depender del tipo de instalación, ¿no? Por ejemplo, para lo que son centros comerciales, para lo que son la parte de galerías, si no me equivoco, es 11.8, para lo que son oficinas es 8 punto algo, ¿no? O sea, va a depender no así como hemos visto las tablas de los niveles de iluminación por ambiente, los ratios de consumo de watts por metro cuadrado también se tienen que mirar en las tablas de ASHRAE, ¿no? Y por lo general, cuando se trabaja un proyecto con certificación, el certificador es el que nos manda la pauta, ¿no? Para que estemos dentro del lineamiento que ellos están esperando. Entonces, ¿cómo funciona? La tabla lo que te da es el valor base, ¿no? Y ese valor base, que es ese 11.8 que te acabo de mencionar, o el 8 punto algo para lo que es la parte de oficinas, es la línea base. Lo que nos va a decir el certificador es, necesito que tú te bajes de ese valor 30%, 40%, 50%, porque ese porcentaje, sumado a las otras especialidades del área de energía, van a tener un número total. Y ese número total es el que nosotros vamos a tener que aspirar en conjunto, no de manera individual. Para eso sirve el certificador. O sea, el certificador es el que pautea y define esa ponderación. Ok. ¿Hay auditorías y o sanciones actualmente por no cumplir alguna de estas normativas? A nivel No hay Perú, nada. ninguno. ¿Y en el extranjero? A nivel Perú, los únicos que han sido bastante más estrictos es el nicho de minería, ¿no? En el nicho de minería, porque hay una normativa de seguridad y salud ocupacional particularmente descrita para ellos exclusivamente, con tablas de niveles de iluminación para esos ambientes, con ellos sí hemos visto que algunos clientes han tenido como visitas de inspección en donde se les han dejado notificaciones y ellos han tenido que levantar esas notificaciones, ¿no? En el caso de instalaciones comerciales normales, en donde están descritas también acá en el reglamento nacional, no hemos visto mayor observación porque ni siquiera saben qué cosa es el UGR. Entonces, a veces el inspector que viene a hacer la revisión no tiene la menor idea, ¿no? de lo que está mirando y simplemente mira y dice, aquí le falta luz, pero no viene ni con medidor, ni con un lisímetro, nada. O sea, esto... Entonces, más es un compromiso de parte del usuario, del cliente que está a cargo del proyecto, de poder darle las condiciones apropiadas a los colaboradores o a la instalación que está construyendo. Ok. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el organismo o entidad que supervisa estas normativas? Es algo similar. Bueno, nosotros hemos tenido conversatorios, por ejemplo, no estoy seguro, me parece que esto es vivienda, el Ministerio de Vivienda. Nosotros hemos tenido varios conversatorios en el Colegio de Arquitectos, justamente revisando también esto de las normativas, para poder ver cómo aplica y cómo no, pero seguimos en una situación, desde el punto de vista de iluminación, seguimos todavía en un proceso como de
autoconciencia, ¿no? O sea, más que porque haya una entidad que nos regule, es porque somos conscientes de las cosas que debemos de cumplir. Nosotros particularmente no trabajamos con el Estado, y probablemente esa sea una de las razones. No nos hemos involucrado mucho ni con revisores ni con nada. Solamente estamos viendo para proyectos del Estado estos proyectos de colegios que mencioné hace un momento, y ahí hemos estado haciendo justamente todas estas observaciones, ¿no? Pero como están trabajando con esta colaboración de gobierno a gobierno con el gobierno británico, entonces ahí como hay un poco más de entendimiento de esa parte, y nos ayuda y nos facilita que podamos hablar en esa terminología sin mayor dificultad, ¿no? Ok. En oficinas, normalmente, ¿a qué valor de watts metro cuadrado se llega usando LEDs? Mira, justo el proyecto que les estaba mostrando era un análisis para un edificio de oficinas que estamos trabajando en este momento. Y aquí estos valores son 5.2, era el valor que estábamos obteniendo, ¿no? Para niveles de iluminación de 500 o 600 luxes aproximadamente. Ok. La siguiente pregunta es, en los monitoreos ocupacionales que se realizan para temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿se emplean los términos de UGR? Como te digo, a lo mucho el inspector llega con un oxímetro para medir exactamente en el puesto de trabajo, a ver si se logra o no se logra el nivel recomendado, ¿no? Porque eso también nos ha sucedido. Sobre todo hicimos una colaboración para una empresa de supermercados en donde habían tenido unas observaciones con el tema de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, resultaba ser de que, por ejemplo, las personas que tenían que pesar, ya sea los panes o las zonas de atención directa del público, no estaban alcanzando los niveles apropiados de iluminación. Pero a ellos no les interesa la tienda, les interesa exclusivamente el punto, ¿no? Entonces, puede ser de que tú tengas un reflector brillante sobre tu cabeza y aquí obtengas más del nivel que te pide la norma, pero lo que nosotros buscamos es un confort general, ¿no? O sea, que no tengas esas situaciones inusuales en donde, claro, parece que la estrella del supermercado es el señor que te pesa los productos que te va a despachar, sino que todo tenga un sentido mucho más orgánico, porque el trabajo de esa persona va a ser mucho más saludable en un entorno apropiado, ¿no? Entonces, ahí hicimos algunas observaciones, pero es como explicar desde cero básicamente toda la teoría de iluminación, ¿no? El inspector viene a buscar un resultado de lo que dice la norma. Si no lo cumple, te pone una sanción, y si lo cumple, te pone un cheque. Entonces, por eso es que nos falta todavía un montón por compartir, ¿no? Un montón para enseñar, porque la iluminación puede ser mucho más efectiva y más eficiente para todos, no solamente para uno o para otra normativa, sino para todos en general, e inclusive para el mismo cliente, cuando se ve desde el plan macro y después se resuelven las cosas en el micro, ¿no? Pero el tema del UGR, que me imagino es lo que más les debe haber llamado la atención en esta charla, es algo que está dentro de la normativa, pero que nadie revisa por el momento hasta ahora. Ok, la siguiente pregunta. ¿Hay marcas nacionales que ofrezcan estos productos con estas características óptimas para obtener certificación? Hay dos empresas que tienen laboratorios locales, que tienen laboratorios en sus propias plantas. Uno de ellos es Luxiona, ¿no? Que es la nueva denominación de Fosfate, y el otro es Portalámparas, que son los únicos dos laboratorios que hacen pruebas fotométricas y todo lo demás. Pero lo que pasa es que la normativa de los productos de LED es una normativa que consta no solamente de un test. O sea, la normativa tiene un test para definir la temperatura de color, un test para definir la disipación de calor, un test para definir el tiempo o la expectativa de vida dependiendo de las características de la carcasa, un test de hermeticidad. Entonces, es una suma de diferentes elementos o diferentes pruebas que finalmente te definen las características de la luminaria.
Si bien es cierto, estas dos empresas tienen los laboratorios, lo cierto es que nosotros, como organismo nacional, no tenemos ninguna institución que vele por la calidad de los equipos de iluminación. Y por lo tanto, hay mucha buena voluntad, pero no hay ninguna normativa que nos ampare. Por lo tanto, y esa es una de las recomendaciones que nosotros generalmente hacemos cuando estamos buscando productos confiables y de calidad, hay que ir a buscar esos productos, pero por lo que hayan podido ser aprobados, no solamente por la parte de forma, de capacidad y de costo, sino hay que mirar un poquito más allá de lo evidente. Y nosotros clasificamos en 3 categorías diferentes a las luminarias, ¿no? O a los fabricantes. Incluimos a lo que son de gama baja, los de gama intermedia y los de gama alta. Cuando nosotros hacemos un proyecto nuevo, por ejemplo, nosotros no podemos especificar productos de gama baja porque el proceso de diseño y la implementación puede tardarse 1 año o 1 año y medio, a veces hasta 2 años. Los productos de gama baja suelen salir de lista, o sea, suelen entrar en obsolescencia en ese periodo de tiempo. Entonces, si ustedes van a hacer un proyecto de iluminación y no lo van a implementar inmediatamente, sino que más bien lo están analizando y eventualmente lo van a implementar en 1 año o en 2, no utilicen los productos más básicos, porque cuando quieran hacer la compra ya no los van a encontrar en el mercado. Entonces, ese proyecto lo van a tener que volver a hacer. Y a veces esos productos tampoco reditúan de la manera que ustedes esperan. Entonces, mi sugerencia es, mientras el análisis incluya variables de valor, como por ejemplo, precio de luminaria, o sea, precio del costo unitario, precio de consumo de energía, precio de instalación y eventualmente precio de desinstalación también, esas variables son la realidad de cómo ustedes tienen que analizar un sistema de iluminación. Si ustedes obvian esa información y solamente se van a ver el precio del producto, lo más probable es que la decisión de compra vaya a ser equivocada. Ok. ¿Cuál es la mejor marca de LED que recomienda? Es que no recomendamos ninguna. Nosotros somos solamente especificadores, trabajamos con todas las marcas y entendemos que para distintos tipos de proyectos vamos a encontrar distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una industria pesada, ¿no? En donde hay mucha contaminación de polvo o porque hay agentes contaminantes que puedan imitarse y cosas por el estilo, sabemos que hay una calidad de marcas sobre las cuales vamos a ir a tallar, ¿no? Pero ese tipo de luminarias no prestaría o no serían adecuadas para una instalación de un almacén, por ejemplo, ¿no? En los almacenes las condiciones son distintas, son espacios más limpios, se pueden ser más flexibles, etc. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos piden, es como, ¿qué auto te comprarías? Bueno, depende, pues, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y cuál es el presupuesto con el que te vas a mover? ¿No? Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros salimos a buscar el producto más conveniente. Bueno, esas son todas las preguntas que han estado llegando, Rie. No sé si tuvieras algunas palabras para el cierre. Sí, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos tratando de hablar en muchos espacios referidos al tema de iluminación, y la iluminación es una combinación de dos grandes elementos, ¿no? Para lo que es iluminación comercial, de arquitectura, institucional, etcétera, el componente del diseño y del arte es un valor que le suma a los proyectos. Pero desde el punto de vista de la industria, la minería y la infraestructura, nosotros hemos aprendido que la iluminación tiene justamente estas aristas de la ingeniería. Y en cualquiera de los casos, un proyecto comercial o de arquitectura también necesita pasar por ese túnel que se llama ingeniería. Los costos, la especificación técnica y las características que se tienen que buscar según los estándares que se deban de cumplir son aspectos que suenan a veces muy duros y muy fríos, pero que son la pieza clave para que los proyectos queden impecables y que
no se desperdicie el dinero en un buen intento, ¿no? Sino que al contrario, se utilice efectivamente justamente el recurso para poder tener la mejor instalación con las mejores características y sostenida en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros venimos predicando referente al tema de iluminación. Y para cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estamos aquí para ayudarlos, para regresar cuando tenemos ya un ciclo más o menos organizado con APFAM, de venir con otros temas para ir profundizando también en los aspectos de la iluminación. Y con mucho gusto quedo aquí a sus órdenes y para servirles. Muchas gracias, Bruno. Ok, no, muchas gracias a ti, Rie. Ya sabemos que podemos contar contigo para próximos webinars, y aprovechando pues la oportunidad, le indico a los socios o los asistentes que ya a través de las redes sociales, Katia va a estar comunicando cuál sería el tema y fecha de nuestro próximo webinar. Han quedado un par de preguntas que llegaron ya al final de la sesión, que las vamos a estar canalizando por interno a través de Katia para que no se nos quede nada sin contestar. Bueno, a todos en general, gracias por estar conectados, y será pues hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Okay.